Vamos a leer Efesios 4, versículo 1 en adelante. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, Jesús subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad, se llevó a los muertos que habían muerto desde antes, se lo llevó de allá del Hades y se lo llevó con él al cielo. Llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra, en el Hades? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por toda la coyuntura que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que tú seas ayudándome en esta hora, Señor, a hablar tu santa palabra para el beneficio de los oyentes, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, ya hemos leído acerca de todo lo que Pablo ha venido diciendo. Gloria a Dios, a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de los Efesios. En este tiempo, la iglesia estaba pasando por mucha prueba. Y una de esas pruebas era de que venían gentes o otros con diferente doctrina. Amén. Con una doctrina que verdaderamente no era verdadera, aunque ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios, aquellos que traían esa doctrina, que eran los judíos, los judaizantes, aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, pero que también querían seguir en el camino de la ley. Pero eso no era verdaderamente para ellos, no era sinceramente. No era sinceramente que ellos lo hacían, sino por celo. Ellos iban donde Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo
entonces ellos iban, después que Pablo predicara el evangelio de Jesucristo, iban a trastornar a los creyentes, a decirle que si no se circuncidan y guardan toda la ley de Moisés, o sea, guardar los 10 mandamientos y todos los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, en la ley, si ellos, los creyentes gentiles, si ellos no guardaban la ley completamente, no podrían ser salvos. Pero Pablo le decía que no era así, sino que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Porque la palabra dice, maldito es todo aquel que no permanece, que no guarda toda la ley. Aquel que quebranta un mandamiento de la ley, entonces quebranta todos los mandamientos. Por uno solo quebranta todos los mandamientos. Y la ley mandaba a quitar del medio a aquellos que quebrantaban la ley, o sea, era de muerte. Pero Pablo ahora le decía, Cristo ya vino, Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley. No es que la ley era en sí maldición, no, sino que la ley maldecía a aquellos que no permanecían en la ley, ¿entiendes? Entonces, la parte maldición, la ley maldecía, esa maldición de la ley, Cristo nos redimió. ¿Cómo? ¿Cómo Cristo nos redimió de esa ley? Muriendo por nosotros. Porque la ley demandaba que la ley demandaba que todo aquel que pecaba muriera o pagara. Pero verdaderamente el hombre no podía pagar por su deuda. Era demasiada la deuda. Por lo tanto, uno tuvo que morir por todo y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Cristo, para Jesús, para Él. Así que ya Cristo es nuestra redención. Él nos redimió a nosotros. Ahora somos de Cristo. Los gentiles verdaderamente no tenían parte ni suerte en las cosas del Señor, porque eran pecadores, estaban aparte. Pero Dios ya tenía a los gentiles en la mente, que por medio de Jesucristo, como dice en su palabra, por medio de Jesucristo, hacer un solo hombre de los judíos y los gentiles, hacer uno a la iglesia del Señor Jesucristo, al creyente. Amén. Y aquí hemos estado leyendo todo esto, de que Pablo le exhorta a ellos, le exhorta, gloria a Dios, a seguir creyendo en Jesucristo. Amén. Le dice que son salvos por gracia, que no tienen que guardar la ley. Amén. Porque que no van a poder guardar la ley. Porque para la ley, para guardar la ley, debe hacerlo perfectamente. Si quebranta un mandamiento, ya te hace transgresor de toda la ley. Pablo le dice, ustedes son salvos por gracia, porque Dios le plació salvarlo a ustedes. Gratuitamente, ustedes no tuvieron que hacer nada para que Dios los salvara. ¿Amén? Eso le está diciendo Pablo a ellos. Y aquí, en el 4, ahora Pablo le dice a ellos, escuchen bien, Dios le ha dado su espíritu a ustedes, Dios le ha dado su espíritu para que ustedes sean uno en el espíritu. Que ya no haya rivalidad entre ustedes, que ya no haya división entre ustedes. No, porque Dios le ha dado uno solo, una sola mente, amén, un solo pensamiento que es el de Jesucristo, amén, un solo pensamiento, un solo espíritu. Ustedes ahora piensen en el espíritu, no piensen con su propia mente, no, sino vayan a la sabiduría del Espíritu Santo, que sea en el Espíritu que ustedes hagan todas las cosas. Amén. Por lo tanto, en Romanos capítulo 8,
se le dice, gloria en nombre de Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hablando de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Él le dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuérdese que la ley era del pecado. Amén. La ley del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, era débil la ley en sí, de que el hombre, la ley demandaba del hombre que el hombre sea perfecto o que guardara la ley. El hombre no podía cumplir esa demanda de la ley. Y así el hombre es débil para cumplir la demanda de la ley. Por eso dice, por cuanto era débil por la carne, la ley no podía cambiar al hombre. Amén. No podía cambiar al hombre, sino que le decía lo que debía hacer. Amén. En diferencia, Cristo sí cambia al hombre, dándole su espíritu para que el hombre se guíe por el Espíritu de Dios. También dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, semejanza de hombre, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, fue crucificado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la ley fuera satisfecha. Gloria a Dios. Cristo satisfizo la ley del Señor Jesucristo. Y así es que se dice, hermano. Porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, Cristo satisfizo la ley. Gloria a Dios. Ahora Pablo dice, mire, ustedes anden en el Espíritu. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Como es digno de la vocación que tú tienes como cristiano. Tú eres ahora, ejerce el cristianismo, tú caminas en el camino del Señor. Y ahora él le dice a esta iglesia, él ruega que ellos sean, que anden dice, digno de la vocación con que fueron llamados. Son cristianos, ustedes anden como cristianos. En el 2 dice, volviendo a Efesios 4:2, dice, con toda humildad. Él le dice, ¿cómo anden? Con toda humildad y mansedumbre. Dice, soportándoos o soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Él dice, solícitos, escuche bien, estén solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estén siempre solícitos, no sean perezosos en esta cosa. Solícito en guardar la unidad. No te duermas en esta cosa. Gloria a Dios. Que eso no nos suceda a nosotros, hermano. Lo que dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aunque el otro sea, aleluya, se porte mal en el evangelio, usted no es juez. Usted tiene que amarle. Cristo le llama amarle, amar al débil en la fe. Gloria a Dios. Dice 4:4, un cuerpo. Es un cuerpo nada más. Escuche bien, ustedes son un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Ustedes todos tienen, es un cuerpo en Cristo Jesús. Ustedes pertenecen al cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Solamente uno, no hay dos iglesias, no hay tres iglesias. Amén. Sino que hay uno.
un solo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que escuchen bien, ustedes se necesitan unos al otro. Que ustedes estén en una misma también, en una misma esperanza. Ustedes todos tienen una misma esperanza. ¿Cuál esperanza? La redención de Jesucristo. Amén. La salvación. El 4:5 de Efesios dice, un Señor, una fe. Tenemos un solo Señor, o sea, no podemos estar divididos, como dice la palabra, que los corintios estaban divididos. Uno decía que seguía a Cefa, que es Pedro, otro decía que seguían a Apolo, amén, un predicador, un maestro. Otros decían que seguían a Pablo, amén, y otros decían a Cristo. Estaban divididos, o sea, se hicieron vanos, porque verdaderamente si seguían a Apolo, si seguían a Cefa, que es a Pedro, siguen a Cristo. Si seguían a Apolo, seguían a Cristo. Si seguían a Pablo, seguían a Cristo. Y si Cristo, Cristo. O sea, no podía haber en ello una división, pero vemos aquí que la palabra dice que había división entre ellos, entre los corintios. Si lo leemos ahora en el 3, 1 Corintios 3, nos habla un poquito de esa división, gloria a Dios, que ellos tenían. 1 Corintios 3, aleluya. Dice, gloria a Dios. Amén. Él dice 3:1. De manera que yo, hermanos, le dice 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarle a ustedes como espirituales, como si ustedes fueran espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Os di a beber yo leche y no vianda. O sea, le di el evangelio de Jesucristo y no otras cosas que ustedes no la puedan dirigir. Porque porque aún no erais capaces de que yo le diera otra cosa, o sea, otra enseñanza para que ustedes aprendan. No eran capaces, ni todavía son capaces, ni sois capaces todavía. 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso es según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Entonces aquí Pablo le habla duramente a estos creyentes, porque verdaderamente eran creyentes en el Señor Jesucristo, pero se hicieron ya carnales, o sea, estaban actuando con su mente carnales, según su propio corazón y no en el espíritu. Pablo tuvo que hablarle a ellos como si ellos fueran carnales, para que ellos entiendan, comprendan que no se debe andar en la carne o hablar o hacer las cosas en la carne, sino en el espíritu. Y también le habla a los efesios la misma cosa, porque es el mismo Pablo que le habla a los efesios. Aquí volviendo a Efesios capítulo 4, 5, dice 4:5, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Tenemos un Señor que es Jesucristo. Tenemos una sola fe. Tenemos un solo bautismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Según la palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautízale. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo. Tenemos un solo Dios. Le servimos a un solo Dios. Y por todo, dice, y en todo. Dice que es sobre todo, y por todo, y en todo.
Ahora Pablo dice, mire, escuchen bien, pero a cada uno de nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Le fue dada la gracia de ministrar conforme el don que Dios puso, la capacidad que Dios puso en esa persona. Dios le dio un don a esa persona, entonces así esa persona va a ministrar. Entonces dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, Cristo subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a ver, el 9 dice, y eso y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió, el que descendió, que es Jesús mismo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él está diciendo, hay aquí un misterio cuando dice llevó cautivo la cautividad. Mucho, y yo también lo pienso así, muchos creen que lo que él está diciendo aquí es que cuando Cristo descendió allá a la parte más baja, al ave, amén, él se llevó a todos los que eran salvos, no que estaban en el infierno. Recuérdese que en el tiempo, según la palabra dice aquí, que había una pared que dividía a el infierno y donde estaba, gloria a Dios, Abraham y Lázaro. Recuerde Lázaro. Y el rico que estaba allá, él dice que veía a Lázaro en los senos de Abraham, a los senos de Abraham. Esto es aquí, gloria a Dios, estaba aquí. Abraham estaba atrás y él estaba aquí. Entonces, él dice, Abraham, que había una cima que los separaba, que no podían pasar ni de allá para acá, ni de acá para allá. Amén. Entonces aquí, cuando habla que Cristo llevó cautivo la cautividad y Dios dones a los hombres, el seguro, verdaderamente, así se cree, y muchos lo creen así, que le está diciendo que cuando Cristo descendió allá abajo, trajo a todas esas almas y se las llevó al paraíso con él. Amén. Incluyendo a David. Amén. Porque nadie subió a los cielos. Nadie subió a los cielos, sino Cristo subió a los cielos. Amén. Así que nadie podía subir al cielo antes de que Cristo. Entonces se llevó cautivo la cautividad. Y dice aquí en el 9:4-9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo, cuando subió, él mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro. Amén. Él mismo constituyó, o sea, él mismo escogió y lo puso en el puesto a estos hombres. En el puesto de los apóstoles, el don que Dios le dio para que ellos administraran. Amén. Así que él le dio ese don, pero ¿para qué fue que Dios le dio estos dones a los hombres? En el 12 dice, ¿para qué? Lo que yo estoy haciendo ahora mismo como pastor. A fin de perfeccionar, dice, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche lo que está diciendo. Él ha puesto estos líderes para perfeccionar a los evangélicos, a los santos,
a los cristianos, a los que creen en Cristo, perfeccionarlo a ellos, enseñarle a ellos que sean también líderes. Amén. Enseñarlo, dice, a la edificación del cuerpo de Cristo, edificándolo, porque cada uno Dios le ha dado un don para que lo administre. Él dice, hasta que todos lleguemos, todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así nos quiere ver el Señor. Él que nos quiere ver creciendo. Por eso nos pone en la iglesia, para que nos enseñen, para que nos ministren. Gloria en nombre de Jesús. Y así dice, para que ya no seamos, dice niños, para que no seamos niños. ¿Qué habla de niños? El niño verdaderamente no sabe, no tiene conocimiento. Para que no sea una persona sin conocimiento, sin entendimiento, porque el niño no entiende tampoco. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuante quiere decir llevado por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre. O sea, para que no seamos niños. Nos ha puesto estos líderes para que nos enseñen y para que no nos dejemos engañar con toda doctrina falsas. Hoy en día hay tanta doctrina falsas ahí afuera, hermano, mucha doctrina falsa, que nosotros debemos escudriñar la Escritura para que nadie nos engañe. Él le dice, sino que siguiendo la verdad en amor, todos, siguiendo la verdad en amor, estoy en el 15, 4:15 de Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura. Está hablando de un cuerpo físico, o sea, poniendo la semejanza de un cuerpo físico. Amén. Y él dice, toda la coyuntura que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Como crece un cuerpo y todos los órganos y todos los músculos, gloria a Dios, van ayudando, creciendo. Así también la iglesia del Señor necesita crecer. Necesita crecer en el conocimiento de Jesucristo. Aleluya. ¿Para qué? También para enseñar a otro, para hablarle a otro de Jesucristo. Porque hay mucha gente que pregunta, aleluya, ¿cuál es la iglesia verdadera? Yo estoy buscando una iglesia, pero no sé a cuál ir. Usted le dice, yo te voy a hablar de una iglesia bíblica. Te voy a hablar de lo que dice la iglesia, de lo que hace la iglesia bíblica. Gloria a Dios. Esa es la iglesia. Cuando yo te hable, tú vas a conocer a dónde meter. En qué iglesia va a meter. Gloria en nombre de Jesús. Una iglesia que predica primeramente la cruz de Cristo. Primeramente predica que somos salvos por fe. Por medio de Jesús, por medio de la fe somos salvos. Amén. Que somos salvos solamente por uno que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Por medio de la fe y no por obra, como estaban muchos hablando aquí de la ley, que era por obra también, que tenían que guardar la ley. Pablo dice, soy salvo por la fe. Amén. Y no cualquiera fe, no la fe humana, sino la fe de Jesucristo. El don que da Dios por su espíritu que nos da a nosotros. Gloria en nombre de Jesús. Así que
Hemos hablado, hermanos, hasta el versículo, creo, 16, ¿verdad? Ya después seguiremos el miércoles que viene, seguiremos en el versículo 17 en adelante, 4:17 en adelante, que habla de la nueva vida en Cristo. Eso es importante. Amén. No este miércoles que viene, sino el otro miércoles. Amén. Vamos a seguir con este estudio. El avance es la nueva vida en Cristo. Está hablando a la misma iglesia, la nueva vida en Cristo Jesús. Le voy a leer un solo versículo. Dice así, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Gloria en nombre de Jesús. Eso es solamente un avance para, gloria a Dios, el seguimiento. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Amén. Gloria en nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor mío, por tu amor.